Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta ocasión el doctor Dionisio Gutiérrez no nos puede acompañar, así que tendré el gusto de moderar por esta ocasión el programa Dimensión. El país se encuentra en una crisis seria. La ciudadanía se ha manifestado, ha salido a las calles indignada. Diversos sectores de la población han manifestado su repudio ante la situación actual y finalmente se ha logrado o se ha dado la renuncia de la señora vicepresidenta, lo cual ha sido confirmado por el Congreso de la República. Este es un hecho inédito en la historia del país y para hablar sobre la situación del país, situación política, institucional, tenemos el día de hoy a connotados invitados, los cuales tengo el gusto de presentar. Al licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario, columnista del periódico. A la licenciada Claudia Villagrán, catedrática universitaria. Al licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana. Al licenciado Estuardo Gamalero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por estar en esta ocasión. Como mencionaba al inicio, el país está atravesando por una crisis grave, inédita, desde el periodo de la democracia. La gente está indignada y la pregunta que surge es ¿cómo llegamos a esta situación que, como repito, no la habíamos experimentado en estos 30 años que llevamos de democracia? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuáles son los factores que finalmente desembocan en la renuncia de una figura vicepresidencial? Licenciado. Sí, es una crisis fundamental porque deriva precisamente de la ausencia de Estado de Derecho, ¿verdad? De unas instituciones del sector justicia que son débiles, que son muy vulnerables y de tremendos niveles de impunidad que existen en el país. Si bien el proceso democrático resolvió temas como cuestiones, digamos, las elecciones, ¿verdad? Que no hubieran los fraudes electorales que existían antes de 1985, se dejó siempre pendiente todo este tema de seguridad jurídica, el tema del fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, el control de las finanzas públicas, el tema de transparencia y rendición de cuentas, el tema de profundización de la democracia representativa. Todos esos temas están pendientes y que deben ser, ha sido planteado en distintas ocasiones. Se planteó en la crisis de 1993, precisamente con el Serranazo, que provocó la caída precisamente después del autogolpe del gobierno de Serrano, también su vicepresidente Gustavo Espina Salguero. Se ha venido planteando la necesidad, ¿verdad?, de hacer una reforma política e institucional de fondo. Sin embargo, pues no se ha hecho y consecuentemente tenemos nuevamente un acumulado de problemas, un acumulado de conflictividad altísimo, de impunidad, y consecuentemente la población ha reaccionado ante la corrupción del actual gobierno con hartazgo, con ya total, un umbral de la tolerancia desbordado. Y bueno, tenemos esas manifestaciones, esas expresiones de voluntad popular en las calles. Ahora, lo cierto es de que ustedes han estado en muchas batallas, de hecho han estado durante años insistiendo sobre la necesidad que tiene de reformarse el sistema que actualmente tenemos y denunciando en muchas ocasiones actos de corrupción y muchas otras personas pues han estado en esa labor por muchos años y pareciera que es una labor en la cual en algunas ocasiones se han quedado solos, digamos, y el resto de la población parecía que estaba en una situación como adormecida. ¿Qué es lo que realmente hace de que la población en este momento despierte? Porque la situación obviamente se ha desbordado, como menciona el licenciado, pero tampoco es nueva, o sea, lleva muchos años y
¿Cuál es ese factor, ese detonante que hace que la población hoy en día haya salido a las calles, licenciado? Bueno, yo creo que es la evidencia, es el hecho de que la CICIG haya puesto frente a los ojos de toda la sociedad esta red mafiosa que defraudaba al fisco. El tema de la corrupción, todos sabemos, la percepción de Guatemala es una de las más bajas del mundo, de las más altas de corrupción del mundo. Cada vez caemos más, pero la percepción, la gente sabe que hay corrupción, pero cuando ya le toca verla, así, con caras, apellidos, nombres, y cuando se da cuenta que eso llega hasta la cabeza de un gobierno, es donde yo creo que se produce ese shock que hoy vivimos como sociedad. Nosotros, desde que empezó este gobierno, por primera vez no colaboramos con un gobierno en ningún programa de transparencia, porque lo vimos, y de hecho nosotros, y desafortunadamente para el país, perdimos 2 iniciativas que eran globales, que cuesta mucho ingresar a esas iniciativas, porque hay competencia en el mundo para estar en esas iniciativas, como por ejemplo la de transparencia en industrias extractivas, que tienen que ver con todo el tema que genera mucha conflictividad en Guatemala. Estábamos ahí, ya prácticamente nos han sacado, porque este gobierno, con una total irresponsabilidad, no cumplió ni siquiera con presentar los informes. Lo mismo en otras iniciativas que nosotros participamos para que el país fuera miembro, pero desde el inicio del gobierno se vio que la gente que pusieron estaba ahí para otros asuntos, no estaba para los temas formales que le corresponden a un funcionario público. Y de esa cuenta yo creo que este gobierno estaba confiado en que el guatemalteco, como tú bien señalabas, aguanta con todo. Pero es evidente que la falta de desarrollo que mencionaba Mario, somos un país estancado, somos un país que no va, no adelanta. La mayoría de la región, si uno ve todos los indicadores, en todos somos los últimos lugares de América Latina. O sea, somos un país de verdad con un acumulado, con un pendiente muy grande. Y ya necesitamos ponernos serios como sociedad y ser exigentes. Y ya no podemos seguir tolerando gobiernos mediocres, porque son mediocres, pero encima de mediocres son corruptos y cínicos. Yo creo que ojalá que esto que está ocurriendo hoy ya sea un estándar, un parámetro, para que ya no volvamos a tener un gobierno de esa naturaleza. Ahora, ciertamente es un fenómeno nuevo, la manifestación, o si no nuevo, pues hace mucho tiempo que no se veía en el país, desde hace varias décadas. La pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿Qué se puede vislumbrar? ¿Es un movimiento que va a persistir, como lo indica el licenciado? ¿O es un movimiento que se va a quedar y con la renuncia de la vicepresidente van a bajar la presión y se va a quedar nuevamente en el olvido? Licenciada Villagrán. Yo creería que va a depender mucho de los próximos días. Creo que va a haber una manifestación, por lo menos se anuncia como una manifestación masiva el próximo sábado, ¿verdad? Donde ya hay otros grupos que no se habían vinculado anteriormente, aparentemente se estarían vinculando, pero que creo que no se va a detener hasta que no hayan señales claras de que algo va a cambiar, ¿verdad? Porque la renuncia de la vicepresidenta es una señal, pero no es la única que la gente está pidiendo. De estas crisis generalmente salen algunas cosas positivas. En algunos momentos han salido iniciativas de leyes o propuestas de leyes o incluso leyes aprobadas del Congreso, y una de las demandas en este momento es precisamente alrededor de la ley de partidos políticos, ¿verdad? La ley electoral de partidos políticos, las reformas que se han venido hablando y postergando por tanto tiempo. Entonces, para mí, primero va a depender del nombramiento que se haga de la vicepresidencia, de la persona que se elija para ese puesto, tanto las que proponga el presidente como la que finalmente se termine por elegir, va a mandar una señal que la ciudadanía tendrá que interpretar si es una señal de que algo, que se quiere corregir el rumbo, o es una señal de que queremos seguir haciendo lo mismo, solo que con una cara diferente. Por el otro lado, creo que también qué pase con la ahora ex vicepresidenta tiene una importancia
mayúscula para el gobierno. Si ella, como se rumora, saliera del país, para mí eso sería pues, casi un llamado al rompimiento constitucional, creo yo. Podría ser algo similar a eso, porque sería pues nuevamente un mensaje de impunidad, ¿verdad? Que es precisamente lo que la población está cansada de estar recibiendo. Entonces, creo que todavía estamos en la puerta, ¿verdad?, de lo que puede pasar, y los próximos días van a marcar muchísimo el rumbo de si estas manifestaciones se sostienen en el tiempo, si finalmente la de la próxima semana marca el fin de un proceso, por lo menos de expresión ciudadana en esa línea, o si por el contrario tenemos una nueva crisis en pocos días. Ahora, con la poca credibilidad que le queda al actual gobierno, la debilidad que están manifestando, de hecho hicieron una propuesta intentaron impulsar una propuesta para la reforma de la SATI y finalmente no le aceptaron las personas que habían sido propuestas. ¿Qué tanto puede cuajar esta actual crisis en un verdadero cambio del sistema ante la debilidad de los actores políticos que están ahorita y que tendrían, digamos, la capacidad de impulsar esa reforma? Licenciado. Yo lo que veo es que tenemos enfrente un gran reto, y es evitar que lo que nos ocurrió y lo que nos ha venido sucediendo durante 30 años, realmente los guatemaltecos le pongamos un hasta acá. A mí me parece histórico, me parece aplaudible, me parece simbólico el tema de la vicepresidenta Valdetti. Evidentemente los señalamientos que se hicieron de su persona, de su gabinete y de todas las personas involucradas en estos atroces crímenes de contrabando y de evasión fiscal son más que notorios, sin perjuicio de que ella pues, tendrá que dilucidar su situación ante los tribunales. Pero el gran reto que nosotros tenemos es qué hemos aprendido de todo lo que hemos venido viviendo y a qué estamos dispuestos los ciudadanos de Guatemala, y si existe voluntad política para hacer las reformas que se tienen que hacer. De lo contrario, el tema de Roxana Valdetti, lo único que va a cambiar en 1 año, 2 años o 3 años es el nombre de la persona. Yo creo que todo el mundo habla de una crisis, ciertamente la hay, pero lo que tenemos enfrente es la oportunidad más grande que hemos tenido los guatemaltecos en los últimos años de hacer los cambios directos a los órganos que están totalmente corrompidos. Y quiero ser bien claro, no porque los órganos no funcionen y no porque las leyes estén mal hechas, es porque las coparon malas personas. Con malas personas, no importa los órganos que nosotros tengamos, no van a funcionar. Y ese es el tremendo reto que yo veo que tenemos los guatemaltecos ahorita. Al final, o es una oportunidad o vamos a seguir como siempre y posiblemente como una oportunidad más perdida, ¿verdad? Vamos a regresar con ese tema en un momento. Regresamos en Dimensión. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, en esta ocasión analizando la situación política e institucional del país. En el segmento anterior hablábamos sobre la oportunidad que puede representar esta situación o bien el riesgo de que podamos continuar como actualmente está, o aún peor, que esto pueda derivar en una situación muchísimo peor, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, que ante situaciones graves, en vez de que las reformas sirvan para consolidar la institucionalidad, simplemente han servido para que ciertas personas se consoliden aún más en el poder. En Guatemala se han intentado varias reformas, obviamente la actual constitución es una de ellas, las reformas que se hicieron en el 93, y la pregunta es, ¿qué es lo que finalmente, en qué estamos fallando? ¿Por qué, a pesar de esas reformas, por qué a pesar del contexto institucional que tenemos, seguimos cayendo recurrentemente y cíclicamente en estas crisis, en donde pareciera que ciertos grupos toman el control del Estado, revienta y nuevamente, después de un periodo, vuelven a la carga y lo vuelven a tomar? Licenciado. Sí, lo que sucede es que la clase política que asumió el poder
a partir de 1986 y que sigue en el ejercicio del poder, no ha entendido cuál es que su papel era la construcción de una democracia institucional. Entonces, nunca ha entendido eso. Y entonces las crisis, ¿verdad?, han sido recurrentes, una y otra vez. Ellos han llegado al poder, se han turnado en el ejercicio del poder, realmente los mismos, ¿verdad?, reciclados, porque simplemente se cambian de partido, se cambian de camisolas, vuelven a reposicionarse. Y entonces, pues lo que sucede es que vienen las crisis recurrentes, una y otra vez, porque ellos solo se están aprovechando del ejercicio del poder para el beneficio eminentemente personal y particular. Se ha vuelto esto, ¿verdad?, una cleptocracia, digamos, un ánimo de lucro en el ejercicio del poder. No está en función del interés nacional, no están en función del interés general, no les importa. Entonces, seguimos en esto, ¿verdad? Y lo que pasa es que esto se está profundizando y se está profundizando. Y entonces ya no estamos hablando solo de crisis, sino que hay un conflicto ya. Hay un conflicto subyacente que está aflorando. La gente ve que los servicios públicos esenciales, ¿verdad?, están en trapos de cucaracha. Eso lo está viendo la gente. Salud, educación, seguridad, infraestructura física, nutrición, todo está en un caos total. Pues. Y simple y sencillamente, pues esta clase política, ¿verdad?, mediocre, miope, ¿verdad?, no está respondiéndole a la población. No está sirviendo tampoco de intermediaria entre el pueblo y el ejercicio del poder. Entonces lo que estamos teniendo, ¿verdad?, es, ellos creen ingenuamente que esta coyuntura la van a poder superar como las otras, pero quieren seguir en lo mismo. Lo estamos viendo en toda la... y burlándose de la ley. Vimos, por ejemplo, cómo el Tribunal Supremo Electoral trató de enfrentar todo esto de la campaña anticipada, de la propaganda anticipada, y se burlaron de la ley abiertamente. Eso los debería de inhibir para poder participar en un proceso electoral, porque si así son las vísperas, ¿cómo van a ser las fiestas? Cuando lleguen al poder, van a seguirse burlando de la ley. Entonces, ahí está el tema, y eso es lo que tiene harta a la población, lo que la población ya no aguanta, ¿verdad?, porque la conflictividad está provocando una cantidad de problemas seriosísimos a la población. Y no hay una respuesta del Estado, no hay una respuesta del gobierno. Ahora, en esa situación que usted describe, en donde lo que tenemos es precisamente esa clase política que no responde a los intereses de la ciudadanía y en donde se está discutiendo en diversos sectores de la población una reforma del Estado, ¿cómo lograr esa reforma con esa materia prima que tenemos, que es lo que usted ya describió muy bien? ¿Cómo lo logramos? Bueno, yo tal vez de los puntos fundamentales que yo quisiera dejar muy claro es que me parece un absurdo que hayan personas que estén hablando de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, no han leído la Constitución de en qué casos procede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se convoca cuando uno quiere modificar las garantías individuales. Por lo tanto, a mí me preocupa seriamente que haya alguien que quiera modificar o la presunción de inocencia, o el derecho de propiedad privada, o la libre emisión del pensamiento, o la inviolabilidad de la vivienda. Esas son las garantías individuales. De tal suerte que no tiene sentido proponer ahorita una Asamblea Nacional Constituyente, menos en manos de un Congreso que también está desprestigiado ante los ojos de la ciudadanía. En segundo lugar, yo creo que hay ciertas reformas vitales que no necesariamente tocan la Constitución. No quiero decir que no sea necesario modificar deficiencias que tiene la Constitución. Pero, por ejemplo, cuando este gobierno entró al poder,
Yo estoy seguro que todos se recuerdan del famoso paquete de 12 leyes que hicieron circular porque había una iniciativa que iban a modificar la ley de servicio civil, la ley de compras y contrataciones del Estado, el tema de los procesos de postulación, la ley de servicio judicial. Se engavetaron y nunca caminaron. Para eso sí nunca sirvieron ni la mayoría simple ni los 105 votos que necesitábamos para poder hacer una reforma en esos temas. Si se abordan esos temas y tal vez primordialmente en materia electoral y política, el tema del financiamiento de las organizaciones políticas es tal vez lo más importante. Yo lo he recalcado más de una vez, la puerta de entrada de todo el proceso democrático en donde se sirven el presidente y la vicepresidenta, los diputados y los alcaldes, que son básicamente toda la carpintería del país, es a través del proceso electoral. Si el financiamiento no se logra controlar y no se logra monitorear, si no podemos controlar esas cantidades que se están moviendo en efectivo a través de terceras personas, de fundaciones, de asociaciones, de las empresas que contratan a los medios de publicidad, difícilmente podemos esperar que esas personas cuando lleguen al poder o no lleguen enroscadas o no lleguen con ciertas influencias del clientelismo. Así que para mí la reforma del Estado debe de ir orientada en esos temas y creo que es muy peligroso escuchar en boca de candidatos que estén hablando de Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente no solamente se menciona desde el sector político, sino también desde ciertos sectores de la sociedad civil. ¿Cómo dirimir esa choque, digamos, de visión? ¿Es realmente necesaria esa Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo creo que se necesita una reforma en el Estado muy profunda. Eso tiene que ver con constitución, con leyes normales, regulares, tiene que ver con sistemas administrativos, tiene que ver con una gama, digamos, de diferente nivel. Yo lo que creo es que esta crisis, coincido que nos presenta una gran oportunidad y veo que sí hay una toma de conciencia ciudadana muy importante. Por ejemplo, el día de ayer, la movilización que hubo, la protesta que hubo, se movió al Congreso de la República. Y ahí la gente ya está identificando que en ese poder, que es el poder legislativo, hay una deuda muy grande con el pueblo de Guatemala. Y de ahí tendrían que salir varias de los temas que estamos hablando de reforma política. Obviamente no solo de ahí, hay que cambiar el organismo judicial, que yo estoy seguro que si no hubieran aprobado el trámite de antejuicio, ahí estaría la manifestación también ahorita. O sea, yo creo que ya hay una toma de conciencia. Ahorita lo que nos está haciendo falta es un poco de efectividad en coordinarnos en una agenda ciudadana, porque yo sí creo que otra gran cosa que ha ocurrido con esto es que al fin la gente entendió que la soberanía es del pueblo y que cuando esa soberanía se delega y se traiciona, como ha ocurrido en esta oportunidad, el pueblo puede asumir el poder. Y es lo que está ocurriendo. Y el pueblo ahorita puede exigir reformas importantes, que no, yo coincido, no todas pasan por una reforma constitucional. Si tuviéramos esas reformas como la ley electoral, todo el sistema de control del Estado, compras y contrataciones, hay que hacerle cambios a la Contraloría General de Cuentas, a la ley de probidad, a la ley orgánica del Congreso, porque ahí también hay mucho del problema. Creo que con eso y nuevos actores políticos que hayan escuchado este clamor popular, Guatemala saldría adelante. No me cabe la menor duda, pero entonces ahí viene el otro gran reto que yo veo, el voto consciente. Ojalá que esta crisis también despierte a la gente de decir, yo no voy a darle mi voto a quien quiera. Yo por eso no discuto el voto nulo, porque mucha gente, si no se siente representada en ninguna fuerza, que vote nulo. Quiere decir que el sistema no le está ofreciendo nada atractivo. Entonces creo que por ahí están pasando ahorita los retos que tenemos, y si lo sabemos conducir, como se ha hecho hasta ahora, de forma pacífica, de forma cívica,
creo que podemos salir adelante. Claro, al final no solamente el tema de la materia prima que tenemos, digamos, en cuanto a la clase política que se tiene actualmente, sino además la diferencia que puede existir dentro de la sociedad civil en general, porque también somos, hay que reconocerlo, somos una sociedad dividida, en donde no logramos ponernos de acuerdo, lo cual es aprovechado muchas veces por la clase política precisamente para no hacer los cambios que se necesitan. Y lo que usted menciona, decir, bueno, ese voto consciente, pero ese voto consciente, sobre todo en un segmento de la población en donde en muchas ocasiones el acceso a la información no se tiene, básicamente son parte del sistema político que tenemos en dar votos no por la preferencia, porque creen que va a haber realmente una reforma al sistema, sino por el beneficio inmediato que le puede dar, digamos, ciertos beneficios espurios, complica la situación. Pero vamos a hablar sobre esto en un momento. Regresamos con Dimensión. Bienvenidos nuevamente a Dimensión, con análisis de la situación política e institucional del país. En el segmento anterior, precisamente se hablaba de la reforma del Estado, cómo lograrla bajo las actuales circunstancias que tenemos, con una sociedad civil que es, repito, dividida históricamente, con una población que vota, pero en ciertas ocasiones no conscientemente, y obviamente en circunstancias de debilidad en general de la sociedad civil. ¿Cómo lograrlo, licenciada Villagrán? Bueno, yo creo que yo coincido con Manfredo cuando habla de que uno de los temas es la construcción de una agenda ciudadana. Parte de la dificultad que tenemos en este momento es que no hay todavía un liderazgo que sea capaz de conjuntar todos estos diferentes cuestionamientos que se le está haciendo al sistema y conducirla a través de un planteamiento, de un planteamiento de un proyecto o de iniciativas o de ideas que nos digan, bueno, esta es la ruta por la cual se debe de seguir, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sí, más pronto que tarde va a tener que empezar a aparecer capacidades de liderazgo dentro de este movimiento de protesta ciudadana que sea capaz de empezar a integrar y a conjuntar diferentes intereses y hacer algunos planteamientos. Creo que el tema es que aquí partimos por lo menos de un consenso básico, y es un consenso de tipo moral en este momento en términos de castigar la corrupción, ¿sí? O sea, eso ya es un consenso. Entonces creo que lo que hay que hacer es empezar a construir a partir de los consensos mínimos que ya tenemos y no empezar a discutir nuevamente todas las cosas que nos dividen. Si logramos construir algo colectivamente a partir de este consenso moral que hemos alcanzado y que se ha expresado también en las calles, ¿verdad? Creo que por ahí de repente los políticos tendrán que ponerle atención a estos temas porque lo que nos está demostrando esta coyuntura que estamos viviendo es que independientemente del voto que se haya otorgado en las urnas, es un voto que puede ser cuestionado en cualquier momento por el ciudadano, ¿verdad? No es una carta, no es un cheque en blanco que pueden usarlo 4 años como quieran, sino que lo que está diciendo aquí el ciudadano es, le estamos dando la confianza, pero no es una confianza ciega, ¿verdad? Préstele atención, y creo que esta, como decíamos antes, es una oportunidad para los ciudadanos, pero es una oportunidad también para los políticos de empezar a repensarse qué van a hacer en los meses que les quedan de aquí a enero del año entrante cuando tome posesión un nuevo gobierno. Hay muchas cosas que se pueden hacer en pocos meses y eso es la ruta que alguien tendrá que definir. Yo tal vez quisiera agregar algo en el contexto del voto nulo, que últimamente se ha vuelto una especie como de clamor popular. En primer lugar, hay que respetarlo, porque el sufragio es universal, es secreto, y al final del día pone de manifiesto el sentir de una población desencantada, tanto con el político como con el sistema. Sin embargo, yo creo que es indispensable recordar que el enojo es muy mal consejero. Y en una situación como la que está atravesando Guatemala, yo quiero recordarle a toda la población que en Guatemala
el voto nulo no incide en que se puedan repetir, modificar o sustituir las elecciones que ya se tuvieron en ese momento. Dicho en otras palabras, partamos de la premisa que existen partidos políticos que ya tienen gran compromiso y que mucho de su voto es un voto clientelar. Si nosotros incentivamos al voto nulo, el efecto que probablemente se dé es que los partidos políticos que tienen a los votantes asegurados por ese clientelismo que existe, tengan más fácil la contienda. Entonces, mi recomendación es que se piense muy bien por quién se desea votar, porque el efecto que se cree que tiene el voto nulo no existe en Guatemala. Fundamental también es reconocer que cuando uno habla del voto en Guatemala, tenemos que partir de la premisa que la mayor deuda electoral que tiene el país es la falta de transparencia en las instituciones que deja y la falta de educación que tienen las personas, especialmente en las áreas rurales. Yo diría que a partir de las redes sociales, del Twitter, del Facebook, de los mensajitos de texto y de todas estas nuevas tecnologías, gracias a Dios la ciudadanía tiene acceso más pronto a lo que está ocurriendo. Pero creo que es importante tener presente esto para un adecuado razonamiento a la hora de emitir el sufragio. ¿Cuáles serían esas reformas mínimas que se le tendrían que hacer al sistema para que pueda oxigenarse o pueda de alguna forma cobrar vida? Sí, pues mire, siempre se piensa en reformas a la Constitución, reformas a las leyes o más leyes. Guatemala, yo he insistido siempre que es un país que tiene más bien un exceso de regulaciones, cerca de 70,000 regulaciones, entre leyes, acuerdos gubernativos, reglamentos. El problema no es tanto, yo creo que tenemos una buena constitución, tenemos buenas leyes, el problema es que no se cumplen, no se observan, no se aplican, y los órganos encargados de la aplicación de las leyes, pues están en una situación de total ineficacia, pues, un poder judicial que ha salido cuestionado nuevamente, ¿verdad? La población no siente que las controversias que se someten a consideración de los tribunales se resuelven o tardan, digamos, cualquier cantidad de tiempo, y justicia que se retarda, pues no es justicia. Tenemos, por ejemplo, en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral, pues también es una institución que tampoco se ha, digamos, modernizado, que tenga una mayor capacidad que la que se le dio en el año 83 cuando se instaló por primera vez. En fin, el problema es institucional, no de leyes. Pensando en que vamos a una asamblea constituyente para cambiar la constitución, hacer otra constitución, no ese es el problema. El problema es que no se cumplen las leyes, no se observan, no se aplican. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fortalecer las instituciones del sector justicia, tanto de la justicia ordinaria como la justicia electoral. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar y darles imparcialidad e independencia. Porque si no hay instituciones del sector justicia independientes e imparciales, sino que están cooptadas por el Ejecutivo, por la clase política, pues simple y sencillamente no funcionan. Eso es lo que tenemos. Esas son las crisis que tenemos. Entonces, ese es el desafío ciudadano. ¿Cómo lograr ese fortalecimiento de las instituciones? ¿Cómo hacer que esa clase política haga los cambios que tiene que hacer? O si no, cambiar a esa clase política. Eso es el desafío de los ciudadanos. Y por ahí tenemos que enrutarnos. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Sí? Yo coincido con Mario en que todo esto es un círculo vicioso y perverso.
Coincido con Mario en que el cumplimiento de la ley y la aplicación de las sanciones a quienes no cumplen con la ley o violan la ley es uno de los primeros pasos, porque evidentemente la impunidad que hay en el país, la corrupción, es producto de que no se castigan esos excesos. Si tuviésemos más ministros presos, más presidentes bajo cuestión como está ahora, yo estoy seguro que todo se empezaría a ordenar, ¿verdad? Porque es una señal de que el sistema está funcionando, de que se está castigando a los que ejercen el poder irresponsablemente. El problema es que como se ha dejado, bueno, el diseño constitucional, y ahí sí tenemos un problema del sistema de justicia de Guatemala, sí hay que cambiarlo, eso estamos claros. No puede ser que los jueces más altos del país sigan siendo elegidos por una clase política que estamos diciendo está corrompida. Entonces va a elegir jueces precisamente para garantizarse su impunidad de sus actos. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Pero entonces sí es una combinación de cosas. Creo que hay que cambiar la Constitución en algunos temas que está probadamente que no funciona. Hay que introducir reformas a leyes como la que mencionaba Gamalero de, por ejemplo, el financiamiento de los partidos y sus campañas, porque eso es un mercado abierto ahorita, entonces el que tenga plata, no importa de dónde sea, compra a los partidos y compra a sus líderes, así funciona. Eso no puede seguir así, y eso no está debidamente regulado en la ley. Entonces es una combinación de todo, una mejor clase política, cambios constitucionales, cambios legales, pero esto es lo que deberían de estar haciendo los políticos, pero no los oímos discutir nada de eso. Esa es la tragedia. Por eso ahorita la gran oportunidad es que esta elección ojalá produzca nuevos liderazgos, o que los partidos que han nacido bajo este sistema corrupto entiendan, que eso lo veo muy difícil, entiendan el mensaje y digan, bueno, ya no podemos seguir siendo los mismos bandidos, tenemos que cambiar, pero eso lo miro más complicado. El problema es de que pareciera que, como lo mencionaba el licenciado de Starac, al final pareciera que esta clase política se recicla constantemente y vemos que vuelven a resurgir personajes que uno pensaría que ya, digamos, deberían de estar completamente fuera de la escena y sin embargo resurgen nuevamente, se cambian de partido político y es complicado renovar esa clase política que hoy nos tiene como estamos actualmente, pero vamos a hablar en el siguiente segmento de cómo renovar verdaderamente esa clase política. Volvemos con Dimensión en un momento. Bienvenidos al último segmento del programa Dimensión de esta noche con el tema Situación Política e Institucional de Guatemala. Al final, ¿cuál deberían de ser la agenda que tenga la ciudadanía en las próximas semanas, meses? ¿Cuáles son esos pasos que deberíamos de tomar para que esta oportunidad que hoy se está abriendo, que esta puerta que se está abriendo, no se pierda y volvamos a lo de siempre? Bueno, yo creo que a la crisis lo que hay que sumarle también es la coyuntura electoral, ¿verdad? Porque una cosa es la crisis en el segundo año de gobierno, otra cosa es la crisis a 8 meses de entregar la presidencia y por supuesto toda la institucionalidad del gobierno que cambia. Me parece a mí que uno de los temas en donde la ciudadanía, ejerciendo ese poder soberano que tiene en este momento, se puede concentrar es en la exigencia de los planteamientos de los partidos políticos. O sea, ¿qué le van a pedir a los candidatos en este momento para poder tomar una decisión racional y digamos, consciente de hacia dónde va su voto? Porque pensar en este momento en que voy a simple y sencillamente votar por el que me dio la gorrita o me dio, ¿verdad? O me ofreció el vuelo en el helicóptero, es realmente perder el norte de lo que se ha estado empujando y
y hacia dónde se ha querido llevar este proceso. Entonces, para mí hay un tema en donde el ciudadano sí tiene la decisión y es por quién va a ir a votar en este proceso electoral y qué puede hacer de aquí en adelante para exigirle a los partidos políticos seriedad en sus planteamientos y seriedad. Alguien decía el otro día, una de las cosas que deberíamos estar exigiendo a los partidos políticos es que presenten su gabinete desde ahora, que nos digan con quién van a ir acompañados. No solo queremos saber quién es el presidente y vicepresidente, quién es su equipo de gobierno, porque su equipo de gobierno puede marcar la diferencia también entre si vamos a tener más de lo mismo o podemos empezar a aspirar a algo diferente. Entonces creo que por ahí hay un tema del ciudadano que se puede apoyar y que se puede empezar a levantar sin necesidad de tener ningún tipo de estructura, simple y sencillamente los ciudadanos empiecen a exigir, ¿verdad? Y ahí pareciera algunos visos de que por ahí va a ir algunas actuaciones del ciudadano organizado, ¿verdad? Licenciado. Mire, en esta coyuntura, de cara a un proceso electoral, yo, como ciudadano, le exigiría al Tribunal Supremo Electoral que aplique la ley electoral y de partidos políticos. Específicamente el artículo 21 de la misma, que dice que regula todo el financiamiento político, que regula todo el tema de los techos de campaña, etc. Y que el que se salga de la ley lo castigue como establece la misma ley electoral y de partidos políticos. Eso es la exigencia ciudadana más importante. Los ojos están vistos, pero los ojos están puestos sobre la autoridad electoral en ese momento. Esta coyuntura de la vicepresidenta, etcétera, ya seguirá su curso en los tribunales de justicia. Vendrá un nuevo vicepresidente, pero eso ya es un tema que ha sido, digamos, dejado atrás. En este momento es el proceso electoral. Estamos en el proceso electoral y el Tribunal Supremo Electoral debe responder a una aplicación de la ley de manera imparcial e independiente y conforme lo que establece, insisto, la ley electoral y de partidos políticos. Eso es lo que deberíamos de exigir como ciudadanos y yo personalmente lo exijo en ese momento del Tribunal Supremo Electoral. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral, con las herramientas que tiene actualmente, efectivamente aplicar lo que el licenciado Starac menciona? Puede. No tiene todas las herramientas, no tiene todos los recursos para hacerlo, pero sí puede. O sea, haciendo un esfuerzo extraordinario, sí puede. Nosotros en Acción Ciudadana fuimos los primeros en medir el gasto de campaña desde el año 99, lo hemos hecho. Y hemos demostrado que el techo de campaña se gasta hasta 10 veces. O sea, lo que permite la ley son 8 millones de dólares, porque más o menos van a ser 8 millones de empadronados, $1 por cada empadronado, 60 millones de quetzales, digamos. Y lo que se gastan los partidos es 8 veces eso. Los partidos grandes, entre comillas, o sea, grandes porque tienen plata, no sabemos de dónde viene esa plata ni a cambio de qué se las dan. Entonces, grandes en deudas, grandes en compromisos, grandes en potenciales defraudadores de la voluntad del pueblo. Entonces, yo creo que sí es bien importante lo que dice Mario. Creo que el tribunal no le tiene que tener miedo a estos partidos políticos, porque los partidos sí han sido insolentes con el tribunal, le han planteado recursos a los magistrados, como quien dice, se quieren enfrentar con nosotros. Yo creo que ahorita el tribunal es quizá la autoridad más fuerte que tenemos en esta coyuntura. Porque el Congreso, ya todos sabemos, desprestigiado, no está trabajando. Forzadamente se reunió para conocer la renuncia de la vicepresidenta. El organismo judicial cuestionado desde las últimas cortes, integración de cortes. Y el tribunal queda como realmente yo creo que puede ser un poder que puede de alguna manera dirigir una transición, pero sí le hace falta dientes, le hace falta la aplicación de la ley que decía Mario. Yo creo que si el tribunal hiciera eso, hoy por hoy hay voluntad popular de apoyar al tribunal electoral, porque la gente tiene sentido común.
Lo que pasa es que ahí sí hay algunas lagunas que obviamente los integrantes del tribunal consideran y a veces les da temor porque pueden ser impugnados. Pero yo diría que ahorita lo que manda, y volvamos al principio básico, es la voluntad soberana del pueblo, que es la que se está ahorita expresando, y para mí es la legítima y es la que tiene que imponer esa agenda ciudadana que todos queremos. Los otros poderes no están funcionando, con gobierno desacreditado, Congreso desacreditado, organismo judicial desacreditado. ¿Quién manda? La expresión popular. Yo tal vez solo quisiera manifestar que estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por el licenciado Fuentes de Starac, por lo que expone Manfredo. Ciertamente, a mí no me corresponde tampoco adular la labor del Tribunal Supremo Electoral. Se ha hecho lo que se ha podido, ha demostrado ser independiente en sus actuaciones. Lamentablemente hay una ley electoral, no es que sea mala, pero los actores la lograron desvirtuar y lograron judicializar la materia que era electoral. Hay algo que es fundamental de recordar, y es que la garantía constitucional en defensa del ciudadano es velar por la transparencia del proceso electoral. De tal suerte que cualquier cosa que atente contra la transparencia del proceso electoral, estoy seguro que los magistrados titulares del tribunal van a velar porque se respete. Por otra parte, y creo que esa era la norma a la que hacía alusión el licenciado Fuentes de Starac también, es en lo relativo a las normas del financiamiento de las organizaciones políticas. Ese es un artículo específico que le permite al tribunal cancelar a las organizaciones políticas que hayan violado cualquiera de las normas del financiamiento. Y por eso es que es tan importante destacar esa labor de los números que se han recopilado a lo largo de la historia, porque lo han violado y no se han cancelado las organizaciones políticas. Ahora, lamentablemente aquí el proceso electoral ya se convocó y tampoco podemos violar lo que diga la ley electoral y de partidos políticos en cuanto a la inmunidad que adquieren los candidatos que se inscriben por esas organizaciones políticas. Tampoco se puede suspender a las organizaciones en este momento. De tal suerte que para mí, yo insisto, que ahorita la ciudadanía tiene que poner los ojos en los cambios fundamentales para que no importa qué gobernantes lleguen con la línea blanca nuevamente trazada para que no se salgan a su conveniencia. Número uno. Número dos, y este es un mensaje para la élite política, hay un principio fundamental y sagrado que es el de la separación de los poderes. Si la separación de los poderes funcionara, nada de todo esto estuviera ocurriendo. Pero cuando un gobernante trata de tener el poder absoluto, esta crisis que estamos teniendo nosotros ahorita es histórica. Eso es lo que motiva todas las crisis, el abuso de poder de alguien que quiere controlar lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo. Y finalmente, al final del día, qué bueno que la ciudadanía haya despertado, ojalá que no se ponga a hacer la siesta nuevamente y ojalá que mantenga los ojos abiertos durante el año siguiente y en 2 años y en 3 años, porque si nos volvemos a dormir, no importa qué cambio hagamos. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, nos quedan pocos segundos, pero licenciado, ¿qué debería hacer la ciudadanía en los pocos segundos que nos quedan? Yo creo que debe, en este momento, acuerpar y acompañar a la autoridad electoral, al Tribunal Supremo Electoral, en ese proceso político electoral que estamos viviendo. Como dice Manfredo, es en este momento la única autoridad relativamente fuerte que tenemos, con la que cuenta la ciudadanía. Y esperamos que esa autoridad sea garante de los derechos de elegir y ser electo, pero apegados absolutamente a lo que establecen la ley electoral y partidos políticos y toda la reglamentación que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos verdaderamente que así sea. Pido a la ciudadanía que acompañemos y acuerpemos al Tribunal Supremo Electoral y le exijamos a la misma Corte de Constitucionalidad, que es al final la que debe resolver todos los amparos en materia electoral, que respalde a las decisiones y a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral.
Bueno, pues esperamos que realmente esto sea la oportunidad y marque el inicio de un nuevo país y de un nuevo sistema. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y con ustedes volvemos la próxima semana. Buenas noches.